Hola, hoy vamos a empezar con el Bullet Journal de mayo. Ven a planear conmigo. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Patricia, esto es PageArte y en el vídeo de hoy volvemos a un clásico, a planear el mes de mayo conmigo. Para mí mayo lo que más relaciono sería la primavera, las flores, lluvia, el esperar que llegue un buen tiempo, que llegue el verano. Aquí en Mallorca la verdad es que primavera en sí no tenemos, así que esa época de rebequita y de llevar así como una sudadera por encima, pues no, nosotros dentro de poco tendremos calor asfixiante, dice que todo el mundo quiere y quiere venir a la playa, y como mucho habrá un par de días fríos y un par de días de lluvia, sin más. El caso es que para este mes de mayo vamos a hacer flores, vamos a empezar a planear, a ver qué avistas que expongo este mes, vamos a planear las semanas y vamos a ir haciéndolo todo poco a poco como siempre, empezando eso sí, por una portada bonita. Vamos a ello. Empezamos como siempre por la portada. Ya sabéis que a mí me gusta primero hacer el dibujo a lápiz, hacer primero el boceto para saber lo que quiero hacer. En este mes, ¿en qué nos vamos a centrar? En las flores. Así que lo primero es hacer mi dibujo a lápiz y cuando ya estoy decidida empiezo a hacerlo con el micrón. El mes pasado, en abril, el tema fue mariposas más flores, pero para mí las mariposas se llevaron el protagonismo. Además hice un adductor, que es recortar la hoja que estamos haciendo para que se vean en la hoja de delante y en la de atrás, y las mariposas se llevaron toda la atención. Así que en este mes vamos a hacer flores y nos vamos a centrar en ellas. Lo que he pintado es una luna, muchas flores y las letras de mayo en el centro para darle también protagonismo. Y ahora lo más especial va a ser cuando le demos color a esta portada. Para hacer esta portada de Bullet Journal vamos a usar varias técnicas y para eso lo primero que necesito es el líquido enmascarador para proteger las partes que no quiero que se pinten con la acuarela, que va a ser la primera técnica que usemos. Así que protejo las letras de mayo. Este líquido lo que hace es formar una barrera para que cuando yo pase con la acuarela no traspase a esas letras y después le podemos usar cualquier otra técnica o nosotros darle color con lo que queramos. También le hago el perfil a las flores y ahora ya pasamos a la acuarela. Ya sabéis que a mí las que más me gustan son estas de Winsor & Newton y los colores van a ser también muy primaverales. Voy a coger azules, morados y un poco de naranja. Los vamos poniendo siempre, como siempre, a manchita y dándole color. Sin ningún tipo de guía. A mí me gusta esto, dejarlo a la imaginación de cada uno y hacerlo como vaya saliendo. Esta portada sí que fue muy natural y no he puesto todas las partes porque casi tardé 2 horas en terminarla, así que todo fue como muy natural. Lo más importante no va a ser el fondo, así que mientras que se van secando las acuarelas voy a pasar a hacer la luna, que como podéis ver voy a usar acrílico y he utilizado dos tipos de plateado, uno más clarito y otro más oscuro que he mezclado para que destaque mucho la luna. Una vez que se ha secado la acuarela y también la luna, quitamos el líquido enmascarador. Se levanta muy fácilmente, como habéis podido ver. Solo hay que esperar que esté completamente seca la acuarela. Y ahora ya pasamos a darle color a nuestras flores, que he elegido este Sakura Koi en color rojo para que destaquen muchísimo. Intento pasar poco porque, como podéis ver, la hoja ya tiene mucha acuarela encima, entonces no quiero ponerle mucha capa encima. Y como dato os diré que este Bullet Journal que yo estoy usando tiene 160 gramos cada hoja, para que también os pueda servir de guía por si también queréis hacer una acuarela, para que sepáis el grosor mínimo, digamos, para que te aguante bien una acuarela. Hacemos todas las flores en rojo, me dejo un par de hojitas que vamos a hacer ahora en verde y las letras de mayo. Ahora pasamos a los detalles con el micrón, que para mí le da también mucha vida al dibujo, porque si has pasado con rotulador o con acuarela a veces puedes perder los detalles, así que lo volvemos a repasar y marcamos los puntos importantes de nuestro dibujo.
Vamos a añadir otra técnica más y vamos a usar estos Prismacolor. Aquí os dejo los colores que he usado para crear más profundidad en las flores. Lo oscuro lo uso en el borde y en el centro para darle profundidad a los pétalos y los más claritos para unificarlo todo. Para el centro de las flores, para hacer el estambre, estoy usando este Uniball Signo dorado. Y también me gusta marcar los detalles, o sea, los detalles de los bordes, que como veis he dejado un poquito en cada flor, que sería como el doblez del pétalo. Y para eso estoy usando un Crayola en un tono más oscuro, como en un rojo vino. Y ahora también lo volvemos a repasar todo con los Prismacolor para unificarlo todo bien. Para hacer nuestras hojas en color verde he usado este Tombow, que tiene un color muy vivo para darle un poco más de profundidad también a nuestro dibujo. Y ahora también pasamos a las letras de mayo. Primero marco otra vez con profundidad en negro todo el dibujo, una vez que ya he decidido terminar de colorear todas las flores y las hojitas, y ya solo nos quedan las letras de mayo. Un detalle más para nuestras flores van a ser los detalles en blanco, como con el Uniball Signo, que para mí también le da mucha profundidad al dibujo. Al igual que al hacer el contorno lo sacamos hacia afuera, los detalles en blanco también nos marcan pautas de luz y después queda más vistoso. Si te está gustando esta portada, recuerda darle like y también me puedes dejar en comentarios qué portada habéis hecho vosotros o cuál va a ser vuestro tema para mayo. Vamos a pasar ya a darle color a nuestras letras de mayo. Y para usar un color diferente me he decantado por el rosa. Para eso vamos a coger los Tombow y primero hacemos la parte de arriba. Lo que voy a hacer es un degradado desde arriba hacia abajo, de mayor a menor color. Así el color más oscuro queda arriba y vamos degradando hacia abajo. Para hacer el degradado uso los Crayola, que tienen mucha variedad de colores y así no estoy siempre usando Tombow, sino que también los Crayola se unifican muy bien con los Tombow y nos va a dar un degradado perfecto. Cojo otro rosita más también de Crayola para terminar de hacer el degradado y vuelvo a repasar con el Tombow arriba para marcar la parte más oscura y que se vea aún más la diferencia. Y también lo volvemos a repasar todo con Prismacolor en color rosa y este color vino para hacer un poco de profundidad en el borde. Vuelvo a coger los lápices de Prismacolor, pero esta vez en tono azul, para marcar este efecto de tipo agua de la acuarela, para marcar la gota. Y así quedaría nuestra portada de mayo. Me ha gustado mucho el resultado y sobre todo el haber podido usar tantas técnicas en la portada. Pasamos a continuación a los días. Voy a hacer todas las semanas de abril en 2 hojas, 2 semanas por cada 2 hojas. Lo primero que hago es marcar el calendario en el borde, como habéis visto haciendo un recuadro, y así puedo ver el calendario tanto si estoy en las primeras semanas como en las últimas del mes. Para poner el día lo que hago es un degradado con los Tombow, usando 2 colores. El primer azul es más oscuro y el segundo hace el efecto acuarela y le da ese toque de degradado que queda muy bonito. Y con el micrón, que me da tan buen resultado con los Tombow y con los diferentes rotuladores, es con los que pongo el día del mes y el número del día. Como podéis ver, cuando paso la hoja también sigo viendo mi calendario y también hago lo mismo con el resto de días. Ahora pasamos a la decoración y ya sabéis que me gusta hacer un tema unificado, así que vuelvo a coger mis acuarelas de Winsor y hago un fondo al que después le voy a preparar unas flores. Para los colores de la acuarela, los que hemos visto antes, morado, azul, naranja y rojo. Y en la segunda parte, morado y azul, para hacerlo un poco más sencillo. Como siempre en el borde me dejo un espacio para notas, que para mí
es muy importante. Como siempre os digo, en el bullet journal mandáis vosotros, así que si queréis poner más decoración, washi tape o unas pegatinas, este es el momento. Yo lo quería dejar bastante sencillito para que el protagonista sean la acuarela y las flores. Y una vez que están secas las acuarelas, pasamos a pintar las flores. Sigo haciendo el mismo dibujo que habéis visto antes. Son flores sencillas con un reborde que me voy inventando. Y después le daremos un poquito de color, pero no mucho, porque el efecto acuarela me gusta muchísimo cómo queda. Como sabéis, tengo Instagram, así que todas estas ideas que veis en los vídeos las podéis encontrar en mi Instagram a lo largo de la semana, además de todas las ideas que he ido subiendo todos los meses anteriores y todas esas ideas que se me van ocurriendo. Así que te invito a que me sigas en Instagram si aún no me sigues, y como son las cuentas abiertas, no hace falta que tengas un Instagram para ver todas las ideas que voy posteando. Añadimos también unos cuantos detalles en blanco y en dorado en el centro de las flores. Y también para hacer el borde del pétalo lo voy a hacer en dorado para darle más color. En la otra página hacemos lo mismo, hacemos más flores y con el mismo diseño, un diseño sencillo con un poquito de borde. Recordarte que aparte de PageArte, en Instagram también me encuentran con Tanto Libro, donde subo reseñas de libros, de series y de películas, y tanto PageArte como con Tanto Libro son cuentas públicas, así que las puedes ver sin tener una cuenta de Instagram. Pasamos a los toques en dorado para esta flor y pintamos también el borde en dorado. Para mí lo muy importante para este mes es tener espacio en el día para poner un par de citas. Como ya sabéis, también tengo muchos cuadernos, como en el vídeo que hice de journaling, en el que explicaba para qué servía cada libreta. Así que en este mes de mayo solo he querido centrarme en dejarme espacio para cada día, y si después quiero añadirlo a Habit Tracker o cualquier otra cosa, me he dejado un par de hojas en blanco para estar preparada. Ya estamos añadiendo los últimos detalles a este dibujo con los toquecitos en blanco y he pintado algunas florecitas más alrededor. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto en este vídeo. Empezamos por la portada, que tiene diferentes técnicas como la acuarela, hemos hecho un degradado con los Tombow, también hemos usado los Prismacolor, hemos usado acrílico, mucha variedad para la portada. Y después pasamos a lo que sería todos los días del mes, que también hemos decorado con acuarela en el lateral. Por cada 2 páginas tenemos 2 semanas y hemos seguido la misma temática, acuarela más flores. En la siguiente página hemos hecho un recorte para que se pueda ver el calendario tanto en las 2 primeras semanas como en las 2 últimas del mes. Hemos dejado un espacio para notas y también hemos hecho un dibujo de flores con acuarela. Es un sistema muy sencillo de tener el mes preparado y muy vistoso. Bueno, pues este ha sido mi tema para el mes de mayo. Estas son las páginas que voy a tener en mi bullet journal y son las ideas que voy a ir siguiendo este mes. Si también queréis verme hacer otro Habit Tracker o también queréis contarme qué tema habéis elegido vosotros, si también os ha gustado el tema de las flores o preferís uno de lluvia o cualquier otro tema, me podéis dejar dicho en comentarios. Yo estaré leyendo y contestando lo antes posible. También me ayuda mucho que le deis a like y que os suscribáis si aún no estáis suscritos, activando la campanita para que YouTube avise de cada vez que subo un vídeo nuevo. Que aparte de este de los domingos, quiero subir también vídeos cortos a lo largo de la semana, como este último, que he subido un tutorial de cómo hacer hojas muy fácil solamente con pintura haciendo un movimiento. Y también me gusta subir el flip through, que es un resumen de todo lo que vemos en el bullet journal del mes.
como en el de marzo o en el de febrero, haciendo un pequeño recorrido por las páginas y sobre todo por las portadas que vamos haciendo juntos. El resto de la semana me encuentras en Instagram, donde tengo 2 cuentas, una de Bullet Journal puro, que es la de Page donde subo ideas de portadas, de habit trackers y todas las demás ideas de arte que se me ocurren, y con tanto libro, donde subo reseñas de libros, de series y de películas. En Instagram no hace falta que tengas una cuenta, sino que es público, así que solamente con que busques en Google Instagram ya puedes entrar a los perfiles que están abiertos, como los 2 míos, y ahí puedes ver un montón de ideas de Bullet Journal. Nos vemos en el próximo vídeo, seguramente de Bullet Journal, si no subo antes uno pequeño de cualquier otro tema. Adiós.